Un puritano llamado J. Howe dijo de la santidad de Dios: este es el atributo de atributos de Dios. El puritano Stephen Charnock dijo: el poder es la mano o brazo de Dios, su omnisciencia es su ojo, su misericordia son sus entrañas, su eternidad es su duración y su santidad es su belleza. El salmista nos dice que la santidad de Dios es lo que hace a Dios temible aún en medio de los ángeles. Salmo 89, versículo 7. Dios temible en la gran congregación de los santos o de los ángeles en ese contexto. Moisés hace una pregunta en Éxodo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y uno de los títulos favoritos del profeta Isaías a través de este libro es el Santo de Israel. Y esto nos debería hacer preguntarnos: ¿quién eres, Señor? Y esto es lo que veremos el día de hoy en la visión del Santo de Israel. Título: Viendo al Santo de Israel. Miren conmigo Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En este primer versículo tenemos la visión de Isaías. Si recuerdan, los profetas eran llamados videntes porque podían ver visiones por revelación divina. Y esto es lo que vemos en Isaías, una visión del Santo de Israel. Y esto es algo increíble, pues nadie puede ver a Dios y vivir. Por ejemplo, cuando Moisés le pidió a Dios: muéstrame tu gloria, Dios le contestó en Éxodo 33, 20, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Por lo tanto, lo que tenemos aquí en Isaías 6 es una visión, no en su plenitud, sino moriría Isaías, pero suficiente para dejar a Isaías como muerto. Noten el contexto de esta visión. Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta visión tomó lugar en el año que murió el rey Usías. En las escrituras vemos que Usías había sido un rey que trajo prosperidad a Judá. Bajo su reino, él ayudó a Judá a convertirse en una nación próspera y fuerte al fortalecer su militar o su ejército. Por lo tanto, Usías era considerado un buen rey delante de los hombres de Judá. Pero tristemente, el éxito de Usías lo llevó a caer en la condenación del diablo, es decir, el orgullo. Pues Usías quiso hacer una tarea que no le correspondía a los reyes, sino a los sacerdotes bajo el viejo pacto. Es decir, Usías intentó hacer sacrificios como si él fuera un sacerdote, aunque no lo era. Y por este acto de orgullo, Dios lo castigó con lepra el resto de sus días hasta el día de su muerte. Y este es el contexto de Isaías capítulo 6. Pues Usías acaba de morir y Isaías tiene esta visión. Noten conmigo el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En esta visión vemos una comparación y contraste. La comparación es entre el rey de la nación de Judá, Usías, y el verdadero rey, no solamente de Judá, sino de toda la tierra, el Señor, el Santo de Israel. Y es como si la cortina de los cielos se abriera y el profeta ve que a pesar de que el rey Usías, el rey humano, perece, que Dios, el verdadero rey, sigue sentado en su trono. Y el sentarse es una posición de descanso, una posición que nos habla de que Dios no está en pánico, una posición que nos habla de la soberanía de Dios, pues Él sigue en su trono y aún está reinando. Y es como en Génesis, cuando Dios termina la creación y se sienta y descansa. De la misma manera aquí, Dios sigue sentado en su trono como rey. Y esto no es cualquier trono, este es un trono alto y sublime, en la majestad de las alturas.
Está en un trono alto y más alto que todos los reyes de la tierra. Un trono más alto que el trono del rey Usías. Y quiero que noten que las faldas del Señor llenan el templo. Y esto, según los estudiosos, en el mundo antiguo, mientras el rey más largas tenía sus faldas, mostraba su soberanía, su poder, su excelencia, su honor. Y aquí las faldas del Señor llenan el templo, y no el templo de la tierra, sino el templo celestial. Es decir, Él es el Santo de Israel, Dios soberano de soberanos, el Rey de reyes y el Señor de señores. Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aquí vemos en esta visión de Isaías a ángeles volando por encima del trono de Dios. Y se nos dice que estos eran una categoría de ángeles llamados serafines. Y es interesante que esta categoría de ángeles solamente aparece 2 veces en toda la Biblia, y las 2 veces aparece solamente en este capítulo, Isaías capítulo 6. Noten el versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Los serafines son literalmente los de fuego. Y estos ángeles están en la presencia de Dios y deslumbran como ardientes llamas de fuego. Ellos están en la corte real del cielo, solamente esperando recibir instrucciones del Señor. Y ellos son ministros o siervos del Santo de Israel. Y ellos tienen, según el texto, 6 alas. Con 2 alas se tapan el rostro para no ver directamente a la santidad de Dios, para no ver cara a cara a Dios. Con 2 alas se tapan los pies por humildad, y solamente con 2 alas vuelan. Versículo 2 al 3. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daba voz diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estas criaturas del cielo, mientras vuelan con 2 alas, cubren sus pies con 2 alas, y solamente con 2 vuelan, cantan de día y de noche: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En otras palabras, la santidad de Dios es el tema y el lema del cielo. Este es el coro celestial y el atributo de Dios que resalta en el cielo y en este pasaje, que por cierto es el único atributo que se repite 3 veces en toda la Biblia. Citando al puritano Chernock, no dice bueno, 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 no dice poderoso, 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 o sabio, 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 sino que el único atributo que se repite 3 veces es santo, santo, santo. Este es el atributo que mejor representa la pureza y la excelencia de Dios. Isaías 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria es, en otras palabras, las líricas del canto. Su excelencia, su gloria de Dios cubre toda la tierra. El día de hoy existen mapas que tienen iluminación o luces, y se prenden los países y las ciudades quiere resaltar este mapa. Y aquí lo que estamos viendo es que los serafines cantan: toda la gloria está llena de Dios. En otras palabras, todo el mundo debe ser un santuario iluminado que representa al Dios del cielo, que le rinde adoración al Santo de Israel. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo,
Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa o el templo del cielo se llenó de humo. Cuando estos serafines cantan al Santo de Israel sobre su gloria, esto ocasiona que las puertas y las entradas del templo empezaran a temblar por la voz de ellos, y el templo se llena de humo. Y esto del temblor y el humo están asociados con la presencia especial de Dios, como cuando en el monte Sinaí humeaba porque ahí estaba Dios santo hablando con pecadores. De la misma manera aquí en la visión de Isaías, el templo humeaba porque ahí estaba presente el Santo de Israel. Y Isaías vio estas criaturas celestes, mientras que cubren su rostro y le cantan a Dios, cubriéndose con dos alas el rostro y sus pies por humildad, y solamente con dos volando, criaturas iluminadas en fuego como en llama. Y cuando cantan, todo empieza a temblar y se llena de humo por la gloria de Dios que llena el templo celestial. Y al considerar esta gloriosa visión, deberíamos de preguntarnos, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué significa que eres 3 veces santo? Así que veamos qué es la santidad de Dios. Wayne Grudem lo define así: la santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Una vez más, la santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. El diccionario Lexham dice: la santidad se refiere al atributo de Dios que nos habla de que está separado del resto de la creación, que es único y que es totalmente puro. O una manera más sencilla, que no hay otro como Él. No hay otro como Él en dos formas. No hay otro como Él en excelencia o en honor, y no hay otro como Él en pureza. Primero veamos que la santidad de Dios es que Él es único y que no hay otro como Él en excelencia. Primera de Samuel 2:2, Ana en su oración dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. A Dios no se le puede comparar con nadie. Isaías 40, versículo 25, Nueva Biblia de las Américas, dice Dios mismo: ¿a quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Los ángeles cantan en el cielo día y noche que Él es único y separado de toda su creación. Apocalipsis 4, versículo 8. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Moisés hace preguntas retóricas para afirmar que nadie se compara con Él. Éxodo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? La respuesta es que nadie es como Él, que Él y solo Él es magnífico en santidad. Él es único y no hay otro como Él en excelencia o en pureza. Dios es completamente distinto a todos los hombres de la tierra. Oseas 11, versículo 9, Dios le dice a Israel: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín o a Israel. En otras palabras, yo no voy a destruir a Israel. Y luego dice: porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. No voy a destruir a Israel porque yo no actúo como el resto de mi creación. Yo no soy hombre, sino soy el santo de Israel. Los hombres hacen ídolos de Dios porque ellos piensan que Dios es como Él, pero Dios le habla a los hombres malos de Israel en el Salmo 50, versículo 20, y les dice: tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, dice Dios.
pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Vendrá el juicio. Dios no es como los hombres. Aún los demonios, al ver al Hijo de Dios, a Cristo, lo reconocían como santo. Marcos 1, versículo 24, los demonios dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios, o el que procede de Dios, que no hay otro como tú. La santidad de Dios es tan única y es bella y es digna de adoración. Apocalipsis 15, versículo 4. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Parafraseando lo que decían los puritanos en sus escritos, la santidad de Dios es belleza, es pureza moral tan diferente que es digna de nuestra adoración. Ahora ya vimos que la santidad de Dios es que Él es único en excelencia. También veamos que la santidad de Dios ahora también significa que es único en pureza moral. La teología sistemática de MacArthur dice, Dios es moralmente puro y separado del pecado. Dios mismo se pone como el estándar de la pureza moral. Levíticos 11:44 le dice a Israel, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Como Dios es santo, Él le pide a su pueblo que también se aparte o se santifique. Levítico 20, versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Es inconcebible que un Dios santo pueda pecar, pues va en contra de su naturaleza. Job 34, versículo 10. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipresente la iniquidad. La Biblia nos dice que los ojos de Dios, usando lenguaje antropomórfico, que los ojos de Dios, usando lenguaje humano para que entendamos, son demasiados puros para ver el mal. Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Es el Dios santo que demanda santidad moral, pureza moral de su pueblo en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. A esto se refería el teólogo Charles Hodge, cuando escribió infinita pureza, hablando de la santidad de Dios, aún más que infinito conocimiento o infinito poder, es el objeto de adoración. En otras palabras, la pureza infinita de Dios es digna de ser nuestra adoración. A esto se refería el puritano Turner cuando dijo, el poder es la mano o brazo de Dios, su omnisciencia es su ojo, su misericordia son sus entrañas, su eternidad es su duración y su santidad es su belleza. Ahora quiero que vayan a uno de los textos que más me impactó personalmente sobre la santidad de Dios, que creo que no hay muchos que se comparen con este, que nos muestra que nuestro Dios es santo. Guarden su lugar ahí, vayan conmigo a Salmo 22. Vayan conmigo al Salmo 22. Algunos de ustedes conocen el Salmo 22, está hablando de David, pero proféticamente habla del Mesías. Y hay diferentes posturas en cuánta aplicación hay del Salmo sobre Cristo, pero en realidad, si lees todo el Salmo, podría ser todo el Salmo aplicado a Cristo, desde su muerte hasta su resurrección. Muchos de ustedes reconocerán el primer versículo que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Como ustedes saben, esto habla proféticamente del Mesías y Cristo lo repite en la crucifixión. Versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Una vez más, está hablando de David, pero proféticamente nos señala a Cristo. El Mesías está en extremo dolor en la cruz por sentir la ira de Dios. Está siendo
cargando todos los pecados del pueblo de Dios. Está sintiendo toda la ira de un Dios 3 veces santo. Está en medio de agonía y dolor. Y noten lo que dice el versículo 3. Pero tú eres santo. El Mesías está muriendo y en el contexto David está sufriendo. Aquí gran sufrimiento, gran dolor. Pero en medio de su desesperación, al sentirse abandonado por Dios, dice, tú eres santo. Escuchen las palabras de A.W. Pink, un predicador del pasado, sobre este texto. Dice, jamás la santidad divina se mostró tan bella y hermosa que en el momento que el rostro de nuestro Salvador estaba marcada en su clamor de muerte, cuando Dios le volteó su sonrisa al Hijo y le encajó un filoso cuchillo en su corazón y lo hizo clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento de su muerte, Cristo adora la perfección del Padre y dice, pero tú eres santo. No hay otro lugar en la cruz que se muestra tan claramente la santidad de Dios. Porque lo que le pasó fue porque Dios aborrece tu pecado. Pero el Hijo confiaba tanto en la pureza de aquel que decretó su propia muerte. El Hijo estaba de acuerdo, porque tú eres santo. Regresando al texto, la santidad es digna. La santidad de Dios es digna de nuestra adoración. Regresemos a nuestro texto. Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tiene esta visión a Isaías y ve la majestad, la gloria de Dios. Sus faldas llenan el templo, hablando de su soberanía, de su poder, de su excelencia. Por encima de él había serafines, estos ángeles, estas criaturas llenas de fuego, los de lumbre, los que se están quemando, y tienen 6 alas, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros porque no podían ver directamente a la majestad, a la santidad, a la gloria de Dios. Con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Y el uno al otro daba voz diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Cómo reaccionó Isaías al ver la excelencia incomparable de Dios? ¿Cómo reaccionó ante la pureza incomparable de Dios? Versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí el profeta Isaías, al ver la pureza y majestad incomparable de Dios, dice, ay de mí. Como hemos visto, esto es un grito de terror, de horror y de juicio que viene pronto. Y es como si Isaías, como dice la Biblia de estudio de Ligonier, es como si Isaías se maldiciera a sí mismo. Y Isaías dice, soy muerto o estoy muerto. Es decir, que Isaías queda en shock total a ver la pureza de Dios. Es como si dijera, he visto la pureza de Dios. ¿Verá esto el hombre y vivirá? He visto lo que los serafines se cubren el rostro para no ver en esta visión. Y como el apóstol Juan en Apocalipsis, a ver al Señor cae como muerto. Versículo 5. Entonces diga, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Como decía R.C. Sproul, Isaías tuvo el trauma de la santidad. Pues en el momento que vio al Santo de Israel, en el momento que vio la pureza del Señor, Isaías se dio cuenta que era un gran pecador. Pues noten lo que dice, soy un hombre de labios inmundos. La inmundicia es lo opuesto a la santidad.
lo que no está autorizado a estar en la presencia de Dios. Soy un hombre con la boca sucia. Y luego dice, y habito, vivo o moro en un pueblo con labios inmundos o sucios. En otras palabras, yo soy un pecador y vengo de un pueblo que también es pecador. Y dice, ay de mí, pues he visto al Dios Santo, quien no puede ver el pecado. El predicador y escritor A.W. Tozer, en su libro Conociendo a Dios, comenta sobre esta experiencia al ver la santidad de Dios y le llama algo emocionalmente violento. Entonces dice que todo hombre que llega a ver la blanca santidad de Dios en las Escrituras tendrá una experiencia como Isaías. Y cualquier hombre en el momento que escucha la palabra de Dios y lo que dice de Dios, vendrá cara a cara como con lo que los serafines tienen que taparse el rostro para no ver, pues verá directamente la pureza blanca, moral de Dios. Y en el momento que mires esto, que mires la pureza santa de Dios, te das cuenta del gran pecador, de lo inmundo, de lo sucio que eres y del gran juicio que mereces por ofender a un Dios 3 veces santo, que mereces un juicio eterno para siempre, un juicio no de 100 años, no de 1000 años o 10,000 años, ni 1,000,000 de años, un juicio por toda la eternidad. Merece ser maldito, como dijo Isaías, ay de mí. Y esta experiencia, dice Tozer, es emocionalmente violenta, ver quién es Dios. En otras palabras, tenemos que decir, ay de mí, cuando escuchamos el Evangelio. Y tenemos que quedar como muertos ante ese Dios 3 veces santo. Pues también el hombre que escucha el Evangelio, el hombre que escucha quién es Dios, quién es la santidad de Dios, también entenderá que Él es un hombre inmundo y que vive en un pueblo de hombres inmundos. Pero no solo eso, sino que se dará cuenta que aún sus ojos son inmundos y están llenos de codicia y de adulterio. Se dará cuenta que sus manos son inmundas y aman acariciar el pecado. Se dará cuenta que sus brazos son inmundos y solo quiere abrazar el pecado. Se dará cuenta que sus pies son inmundos y solo corren a hacer el mal y a derramar sangre. Se dará cuenta que su lengua es como veneno de áspides, de serpiente. Se darán cuenta que toda su naturaleza es depravada. Se darán cuenta que son amantes de las tinieblas. Se darán cuenta que sus pensamientos son inclinados continuamente hacia el mal. Y una vez más, al ver al Santo de Israel, dirá, ay de mí, y quedará como muerto. Que se dará cuenta que el Santo de Israel tiene el poder no solamente de matar el cuerpo, sino de enviarte al infierno por toda eternidad, donde jamás saldrás. Y esto es lo que la experiencia emocionalmente violenta que vio Isaías, una experiencia traumática, como decía R.C. Sproul, el trauma de la santidad. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Aquí vemos que uno de los serafines, estas criaturas celestes, después de que Isaías se siente como muerto, agarra un carbón encendido del altar no de este templo, sino del templo celestial, con unas tenazas, y empieza a volar hacia Isaías, quien se siente terrible por su pecado. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Aquí vemos que ese serafín toca los labios de Isaías, y esto tuvo que ser algo doloroso. Un carbón encendido a rojo vivo tocando tus labios, una parte tan sensible del cuerpo. Pero ¿por qué el serafín tocó exactamente los labios de Isaías? Si recuerdan, él había identificado su pecado como estando en sus labios. Por lo tanto, aquí simbólicamente, el serafín toma este carbón encendido y lo coloca donde necesita ser limpiado este profeta pecador.
Que por cierto, esto sucedió antes de que fuera un profeta. Noten el versículo 7. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Con esta acción como de fuego le era quitada la culpa a Isaías. Quedó sin culpabilidad que trae el pecado. Y esto es representativo del Evangelio. Un hombre al escuchar el Evangelio se da cuenta que Dios es santo, que es único en excelencia, que es único en pureza moral. El hombre al ver que los ángeles se tapan el rostro, ellos no pueden ver, se da cuenta que al ver la santidad de Dios por medio de las Escrituras, se da cuenta que es inmundo y que el juicio de Dios viene y grita con horror por salvación. ¡Ay de mí! Pero el hombre que cree que Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo a morir por los pecadores como un sacrificio en el altar celestial, donde está el Padre, el hombre que cree que la santidad de Dios se muestra en la cruz, cuando el Padre le remueve su sonrisa al Hijo, quien jamás pecó en toda su vida, y lo acuchilló en el corazón por el pecado de su pueblo. El hombre que cree que ahí Dios el Padre mató al inocente Cordero de Dios y derramó toda su ira por todo el pueblo que creyera en Él y se arrepintiera. El que cree que un Dios santo decretó este plan de salvación y que el Hijo estaba totalmente de acuerdo. El que cree que el Mesías fue molido por nuestros pecados y que resucitó el tercer día y se arrepiente de su maldad, será salvo de enfrentar la ira de un Dios santo en el día del juicio. Y le será dicho como a Isaías, he aquí, versículo 7, que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa. Limpio tu pecado. ¿Quieres escuchar que tu culpa está removida y que Dios, el Dios Santo, no te cuenta tu pecado? Arrepiéntete y pon tu mirada en el Hijo de Dios. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Después de que Isaías queda limpio de su pecado por el Evangelio simbólico del carbón aplicado a sus labios, él escucha la voz de Dios, la voz del Señor, y Dios le pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En otras palabras, esto implica que una vez que fue limpiado, él podía estar cerca de Dios y escuchar su voz. Y no solo esto, sino que él fue llamado aquí por Dios al oficio de profeta, a predicar las buenas noticias de salvación al pueblo de labios inmundos, a Judá. Pues no solamente Isaías se ocupaba de ser limpiado, sino el pueblo a quien Isaías representaba, con las buenas nuevas del Evangelio. Y quiero que noten que el versículo 8 habla en plural, dice, ¿y quién irá por nosotros? Y esto probablemente es representativo de la Trinidad en el Antiguo Testamento. El Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enviarían al profeta a predicar juicio a Israel, pero también el Evangelio que vendría. ¿Cómo predica el Evangelio? Isaías 53. Vendría alguien que moriría por los pecados del pueblo. Isaías capítulo 9. Nacería alguien quien sería Dios, que el poder estuviera sobre él. El Padre de la eternidad nacería de una virgen. Cuando Isaías fue limpiado, como dice el comentarista Alec Moyer, Isaías se dio cuenta que ser limpiado del pecado por Dios implicaría también convertirse ahora parte de un equipo misionero. Y la verdad es que todo cristiano, al ser salvo, al ser limpiado de su pecado, Dios lo limpia y lo deja en la tierra con un propósito, de que te alinees con su plan misionero y que regreses a tu pueblo de labios inmundos, igual que tú eras, y les prediques las buenas nuevas de salvación en Cristo. Versículo 8. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías recibe y acepta su llamado como profeta que tomó lugar en el año que el rey Usías
murió. Versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ved por cierto, mas no lo comprendáis. Aquí Isaías es llamado a predicar. Y ahora Dios le dice cómo va a predicar. Le dice, vas a predicar las buenas nuevas a Judá, pero también les vas a predicar un juicio. Pues Israel había continuamente rechazado al Señor. Tú les vas a predicar que hay salvación, pero escucha esto, les vas a predicar el evangelio y ellos no te van a entender. Dios soberanamente iba a impedir que ellos entendieran. Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Ellos habían rechazado a Dios, por lo tanto, Dios los había rechazado a ellos por la dureza de su corazón. Y vemos las dos cosas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ellos habían rechazado a Dios, por lo tanto, Dios los había rechazado en juicio. Versículo 10, engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Lean lo que está diciendo el texto. Dios no quería que se convirtieran. Dios quería que les predicara, pero que no se convirtieran. ¿Por qué? Porque ellos continuamente rechazaban a Dios. Por lo tanto, el juicio es escuchar el evangelio, pero no te vas a convertir. Solamente estás aumentando juicio para el día de juicio. Solamente estás acumulando, atesorando la ira de Dios para ti. Y si tú estás aquí, joven, visitante o adulto, y continuamente escuchas el evangelio y no te conviertes y no te arrepientes de tu pecado, ese es el juicio de Dios sobre ti. Estás acumulando juicio para el día de la ira, cuando serás lanzado al infierno. ¿Entienden? Cuando el evangelio es tan simple que un niño lo puede entender, porque Dios los ha entregado a un juicio por su pecado, para que no entiendan y para que no se conviertan, para que escuchen, pero que no sean sanados. Noten conmigo el versículo 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Isaías dice, ¿hasta cuándo quieres que predique esto? Esto no es un buen ministerio. Predicarle a la gente sin que nadie se convierta. Predicar el evangelio en las calles sin ver fruto de arrepentimiento en los hombres. Y respondió él, diciendo Dios, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. O sea, dice, ¿hasta cuándo quieres que predique esto? Esto es terrible, es un ministerio terrible. Hablarle de la salvación a la gente sabiendo que tú no les das oídos para oír, sabiendo que no les das ojos para ver, sabiendo que tú los has endurecido en su corazón como juicio. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Y Dios le dice, hasta que quede todo el pueblo en ruinas. En el contexto, cuando vinieran naciones y los invadieran y quedara Israel y Judá completamente vacías, como ruinas abandonadas por su pecado. Versículo 13. Y si quedará aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Dice Dios, y si queda un pedacito de gente, yo me voy a asegurar que no quede ninguno. Pero noten la esperanza. En medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de un Dios santo que no puede ver el pecado, noten la esperanza del evangelio. Versículo 13. Pero como el roble, parte final, como el roble y la encina, como árboles que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. En otras palabras, va a quedar todo hecho pedazos. Pero al igual que cuando cortas los árboles, queda un tronco por lo menos, así yo tengo al grupo que voy a escoger y a salvar por gracia, a los que les pertenecen las promesas del evangelio. La simiente santa, mi remanente escogido, no por obras, sino por gracia. Aquellos que sí les voy a dar oídos para que oigan. Aquellos que les voy a dar un corazón para que reciban. Aquellos que les voy a dar ojos para que vean la gloria del mensaje de salvación como a Isaías. Y Dios sigue teniendo su tronco en medio del juicio de esta
sociedad que hace unos días se ha prendido en colores del arco iris, Dios sigue teniendo su remanente y su tronco. Por lo tanto, salimos y predicamos, como dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Dios te salva para que entres al ministerio de predicar las buenas nuevas por el resto de tus días. Pero queda una pregunta. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién era el que estaba en el trono mientras que los serafines se tapaban su rostro y sus pies se tapaban y solo con dos volaban mientras cantaban Santo, Santo, Santo? Vayan conmigo a Juan 12, versículo 35. Algunos de ustedes han escuchado la serie de Juan, pero creo que la volvamos a leer una vez más. Juan 12, versículo 35. Juan 12, versículo 35 dice: Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed a la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas os habló, ¿quién? Jesús, y se fue y se ocultó entre ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Versículo 39. Por tanto, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y noten el versículo 40 que viene de nuestro pasaje, de Isaías 6, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Y luego noten el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿A quién vio Isaías? Isaías vio a Jesús. ¿Quién es Jesús? Es aquel que estaba sentado en el trono, mientras que los serafines, que tienen 6 alas, con 2 se cubren el rostro y están encendidos en fuego como en llama, y con 2 se cubren los pies y solamente con 2 vuelan. Y le cantan día y noche, Santo, Santo, Santo. Y esto sucedió antes de que Cristo viniera como hombre y naciera de una mujer. ¿A quién vio Isaías? Vio a Yahvé, vio a Jehová. Jesús es Jehová. Él es el que le cantan los ángeles. Él es la pureza majestuosa. Él es incomparable en honor. Y el día de hoy, si has escuchado este mensaje, te pido que consideres, que contemples que este mensaje, una de dos, o es para salvación, o es para que te aumente o atesores la ira en el día del juicio. Jesús vino a salvar al mundo en su primera venida, pero en su segunda venida, en toda su santidad y en toda su ira, juzgará al mundo en justicia. Serás juzgado por el Dios Santo. Por lo tanto, pon tus ojos en Jesús, en su muerte como el sustituto de tus pecados. Cree en Él. Arrepiente de tus pecados y cree en Él, porque no solo murió, sino que Dios lo ha levantado de los muertos. Esta es la gloria de Dios que vio Isaías en el Jesús antes de su encarnación.